Muy buenas. A ver, desde Instagram hasta la aplicación del banco, casi todo lo que usamos a diario necesita guardar información. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desmitificar cómo funciona por dentro, metiéndonos de lleno en el mundo de las bases de datos y su lenguaje, SQL. Cuando acabemos se entenderá perfectamente ese pilar que sostiene todo nuestro mundo digital. Párate a pensar un segundo. Esa lista de contactos, las fotos de las vacaciones, los chats, todo eso tiene que vivir en algún sitio. Pues bien, ese sitio es una base de datos. Es básicamente el cerebro digital que lo recuerda todo por nosotros. Y entender cómo funciona es el primer paso para poder crear casi cualquier cosa. Venga, vamos al lío. La forma más popular de organizar todos estos datos es con una base de datos relacional. La mejor manera de imaginarlo es pensar en un archivador de oficina, pero digital y perfectamente ordenado. Cada cajón es una tabla, y dentro, en lugar de carpetas, tenemos filas y columnas. Vamos, como una hoja de cálculo de toda la vida. Sencillo, ¿a que sí? Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien la estructura de ese archivador. Luego aprenderemos el idioma para hablar con él. Después dominaremos las 4 operaciones clave. Veremos cómo se usa esto en el mundo real y para terminar echaremos un vistazo a qué opciones tenemos a la hora de elegir una base de datos. Empecemos por el principio, como debe ser, los cimientos. Igual que una casa, una base de datos necesita una estructura sólida, así que vamos a ver cuáles son sus piezas fundamentales. Mirad, aquí tenemos un ejemplo perfecto. Esto es una tabla que podríamos llamar contactos. Las columnas, lo que vemos arriba, nombre, apellidos, edad, son los campos. Definen qué tipo de dato guardamos. Y luego cada fila es un registro. Contiene la información de una persona en concreto. Unai Estebanes, John Zaragoza, Ana Pérez. Así de simple y así de organizado. Vale, ya tenemos nuestro archivador bien ordenado. Pero ¿cómo nos comunicamos con él? ¿Cómo le pedimos cosas o guardamos algo nuevo? Pues necesitamos un lenguaje común, y ese lenguaje es SQL, que viene de Structured Query Language. Es el estándar, el idioma universal para gestionar bases de datos. El SQL, a grandes rasgos, tiene dos partes. Por un lado está el DDL, el lenguaje de definición de datos. Pensemos en él como el arquitecto. Lo usamos para crear la estructura, para dibujar los planos de nuestras tablas. Y una vez que la estructura está hecha, entra en juego el DML, el lenguaje de manipulación de datos. Este es el que usamos en el día a día para trabajar con la información, para meter datos, sacarlos, modificarlos, lo que sea. Y esto nos lleva directamente al corazón de todo el asunto. Porque casi todo lo que hace una aplicación con los datos se puede resumir en 4 acciones fundamentales. Se conocen por su acrónimo en inglés, CRUD. Crear, leer, actualizar y borrar. Estas 4 operaciones son la base de todo. Cuando se sube una foto a una red social, se está creando un dato. Cuando se revisa el timeline, se está leyendo. Si se edita la biografía, se actualiza. Y si se elimina un comentario, pues eso, se borra. Vamos a ver cómo se traduce cada una de estas acciones a código SQL. Para crear un registro nuevo, usamos el comando insert. Y fijaos qué intuitivo es, si es que casi se lee en castellano. Inserta en la tabla contactos, en las columnas nombre, apellidos y edad, los siguientes valores. Con esta línea, así de simple, acabamos de añadir a una persona nueva a nuestra agenda. Y ahí está el resultado. Se ve perfectamente cómo nuestra orden insert ha añadido una fila nueva al final de la tabla, con los datos de Carlos Ruiz. La base de datos ha obedecido al instante. Ahora, para leer o consultar datos, usamos select. Este es probablemente el comando más potente de todos. Aquí lo que le estamos diciendo es, selecciona el nombre y la edad de la tabla contactos, pero solo para aquellos registros donde el apellido sea Ruiz. No queremos traernos toda la tabla, solo la información específica que nos interesa. ¿Y qué pasa si Carlos cumple años? Pues tenemos que actualizar sus datos. Para eso está update. La orden es muy clara. Actualiza la tabla contactos y establece la edad a 46. Pero ojo, y esto es súper importante, solo donde el nombre sea Carlos. Si nos olvidamos de esa condición where, le cambiaríamos la edad a todo el mundo de la tabla. Y como se ve, el resultado es inmediato. La edad de Carlos ahora es 46. Esto demuestra lo importante que es ser precisos con las órdenes para modificar solo lo que queremos y nada más. Y por último, para borrar, usamos delete. La lógica es exactamente la misma. Borra de la tabla contactos el registro donde el nombre sea Carlos. De nuevo, la cláusula where es nuestro salvavidas para no borrar más de la cuenta. Y con esto, señoras y señores, hemos completado el ciclo CRUD. Hasta ahora hemos visto los comandos SQL así, a secas, como si los escribiéramos directamente en la base de datos. Pero, ¿cómo usa esto una aplicación de verdad?
Por ejemplo, una hecha en Python. Pues mirad, aquí se ve la conexión de forma clarísima. A la izquierda, la consulta SQL que ya conocemos. A la derecha, esa misma consulta dentro de un programa en Python. Como se puede ver, es la misma frase. Simplemente está envuelta en un comando propio del lenguaje de programación. La aplicación le pasa la orden en SQL a la base de datos y espera el resultado. Ya sabemos cómo hablar con las bases de datos, pero claro, no todas son iguales. Elegir la correcta para cada proyecto es clave. Vamos a ver dos de las más famosas, SQL y MySQL. A ver, la gran diferencia es esta. SQL es una base de datos entera metida en un único archivo. Es como tener una libreta. No hay que instalar nada, es súper ligera. MySQL, por otro lado, es un sistema cliente-servidor. Es un programa muy potente que está siempre funcionando en un servidor, listo para recibir peticiones de muchas aplicaciones o usuarios a la vez. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál elegir? Pues es fácil. Si se está haciendo un prototipo rápido, una aplicación para el móvil, una pequeña herramienta para el ordenador o simplemente se está aprendiendo, SQLite es perfecto, rápido, fácil y directo. Pero si se está montando una página web, una tienda online o cualquier sistema que vayan a usar muchas personas a la vez y que necesite ser muy robusto y seguro, entonces MySQL es el camino a seguir, sin duda. Y con esto hemos destripado el mecanismo que mueve gran parte del mundo digital. Entender las tablas y esas 4 operaciones mágicas, crear, leer, actualizar y borrar, no es solo teoría, es la llave para construir aplicaciones que recuerdan, que organizan y que interactúan con la información. Es, en esencia, el superpoder que hay detrás de casi toda la tecnología que usamos. Así que la pregunta ahora es, ¿qué se va a construir con él?